Hola, ahora vamos a aprender a cómo transformar un vector de según su módulo a según sus componentes. Tengamos el primer ejemplo, V3, 28 kilómetros a 57 grados al sur del oeste. Queremos pasarlo a componente, queremos saber cuánto vale su componente X y su componente Y. Para ello usamos los siguientes modelos. Para determinar la componente horizontal utilizaremos este modelo de acá, Vx igual a V por coseno del ángulo. V es la magnitud del vector y en nuestro ejemplo vale 28 kilómetros. Coseno del ángulo, que en este caso vale 57 grados. Bien, siempre y cuando utilizaremos este modelo para conocer la componente horizontal, si el ángulo se forma con el eje X, tal como lo hemos estudiado hasta ahora. Y para encontrar la componente vertical de este vector utilizaremos este otro modelo, donde dice que Vy, o componente vertical, es igual a la magnitud del vector V por seno del ángulo. Magnitud del vector V, que es 28 kilómetros, y seno del ángulo, que en este caso es 57 grados. Ahora procedamos a particularizar este ejemplo y sustituir en los dos modelos que tenemos allí. Como mencionamos, aquí el módulo del vector V es 28 kilómetros, lo hemos sustituido, coseno del ángulo que es 57 grados. Procedemos a utilizar la calculadora para obtener este valor. Para ello escribimos en la calculadora los 28 kilómetros. No vamos a poner el signo de por, sino simplemente ponemos la tecla coseno de 57 grados. Escribimos 57 de esta manera y le hemos puesto igual. Y este es el valor de la componente X. 15,2 kilómetros. Ahora procedamos a hacer lo mismo con la componente vertical. Sustituyamos los valores según nuestro vector V3 y obtengamos cuánto vale la componente vertical de V3. Sustituyendo los valores, el vector V, 28 kilómetros, seno del ángulo, 57 grados. Entonces procedamos a escribirlo en nuestra calculadora. 28 kilómetros, seno de 57 grados. Bien, y ahí tenemos nuestro resultado, que sería aproximadamente 23,5 kilómetros. Allí procedimos a redondear para presentar solamente un decimal luego de la componente. Entonces, ya tenemos los cálculos de las componentes. Ahora vamos a presentar nuestro vector V3 por componente. Tendríamos que presentarlo de esta manera que está acá. V3 es igual a la componente X del vector 3 que hemos calculado acá, coma la componente Y del vector 3 que hemos calculado aquí. Y al final se pondrá la unidad correspondiente. Ahora, vamos a sustituir solo estos valores aquí. Nos quedaría V3 igual a 15,2, que es el valor de la componente X del vector 3, coma la componente Y del vector 3 que nos dio 23,5, lo hemos sustituido. Pero no podemos parar allí. Ahora tenemos que ver el sentido. El sentido está aquí, sur del oeste. Nos fijamos en nuestro plano cartesiano, o bien ya a esta altura deberíamos saberlo de memoria, pero lo podemos ilustrar en una esquinita, como vemos acá, y buscamos esto, sur del oeste. En nuestro plano cartesiano, sur del oeste está ubicado en el cuadrante número 3. ¿Y qué pasa en el cuadrante número 3? Al sur del oeste, tanto la componente X como la componente Y son negativas. Entonces, esos signos no nos van a aparecer en nuestro cálculo, sino que tenemos que verlo acá. Al sur del oeste, vamos a nuestro plano cartesiano, X negativo, Y negativo, y eso tengo que agregarlo a los resultados que hemos obtenido, negativo y negativo. En este caso, tanto la componente X como la componente Y son negativos, y por eso le hemos agregado aquí el signo a ambos. Veamos un segundo ejemplo, donde tengamos un vector llamado 4V4 a 350 metros a 72 grados al norte del oeste. Busquemos sus componentes para entonces presentarlo según su componente. Utilizamos el modelo para calcular la componente X, que dice que es el módulo del vector V4, 250 metros, por coseno del ángulo, que es 72 grados.
Bueno, resultándonos esto en nuestra calculadora, una componente X de 108 metros. Bien, vamos a colocarlo aquí, que la componente X de nuestro vector 4 es 108 metros. Ahora vamos con la componente Y. Para la componente Y, el modelo dice que multiplicamos el módulo del vector, que en nuestro ejemplo es 350 metros, por seno del ángulo que es de 72 grados en este ejemplo. Utilicemos nuestra calculadora para resolver esta situación. 350 seno de 72 grados, de esta manera. Y ya tenemos este resultado para la componente Y, que es 333 metros en este ejemplo. Bien, tenemos la componente Y de nuestro vector 4 es aproximadamente 333 metros. Ahora procedamos a escribirlo junto para presentarlo según sus componentes al vector 4. Por tanto, este vector 4 va a quedar de la siguiente manera. V4 es igual a la componente X, que nos dio 108 metros, coma la componente Y, que nos dio 333 metros. Cerramos paréntesis y acá es donde colocamos la unidad. Bien, por ahora hemos puesto ahí los dos valores de las componentes, pero todavía no hemos utilizado el sentido, o sea, no hemos visto en qué cuadrante se encuentra el vector 4. Así que o lo memorizamos o rapidito imaginamos acá nuestro plano cartesiano y dice norte del oeste. Norte es para arriba en el eje Y oeste es a la izquierda en el eje X. O sea que estamos hablando del cuadrante número 2, donde X es negativo y Y es positivo. Entonces, así mismo vamos a ponerle los signos aquí. X negativo, vamos a agregarle aquí el negativo. Y como Y es positivo, pues no tenemos nada a agregar, lo vamos a dejar así. Entonces aquí tenemos nuestro vector 4 presentado por componente. Para encontrar la componente debemos utilizar estos dos modelos que están acá. V coseno para encontrar la componente X y V seno para encontrar la componente Y. En estos dos datos que hemos encontrado acá, lo ordenamos de esta manera. Siempre la primera componente es X, luego Y. Y finalmente entonces nos fijamos en el sentido que nos da esta información, norte del oeste, en qué cuadrante se encuentra y según las características de las componentes, positivo positivo, positivo negativo, negativo positivo o negativo negativo, los agregamos aquí en estos últimos paréntesis.